Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos bollos suecos de canela. Hoy te traigo los rollos suecos de canela, que son realmente exquisitos y te van a servir para merendar, para desayunar, para compartir, para regalar, y podrás tenerlos congelados en la nevera hasta 6 meses. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Estos bollitos se caracterizan por tener un sabor muy especial que se lo da el cardamomo. Si no lo tienes, lo puedes omitir perfectamente, pero él le da ese toque especial y sabor característico a estos bollos. Así que, vamos con la receta. Increíbles bollos suecos de canela, cinnamon buns o rollitos de canela. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y también un enlace a la web y al blog Ponquecitos and Cakes, donde encuentras la receta escrita. Para que nuestros bollitos queden bien esponjosos, le vamos a hacer un fermento previo. Esto lo puedes hacer 2 horas antes o la noche anterior, como tú prefieras. En un bol colocamos 90 gramos de harina de fuerza. Para estos bollos estoy utilizando harina de fuerza, que es la harina que se utiliza para hacer pan. Esta harina que estoy utilizando tiene 13% de proteína, pero si tienes muchas dudas sobre los tipos de harinas, te estoy dejando un enlace en el cuadro de descripción de este vídeo al blog, donde despejo todas las dudas sobre los tipos de harina. Incorporamos 2 gramos de levadura seca. Del cardamomo usaremos solo la semilla oscura, la que trituramos hasta obtener media cucharadita de cardamomo molido, que incluiremos a la mezcla. Ahora removemos bien y vamos a incorporar 65 gramos de leche. La leche debe estar templadita a unos 36 grados centígrados, la temperatura corporal. No lo calientes en exceso porque si no matará la levadura. Ahora removemos bien hasta formar una masa a la que podemos amasar, y una vez se integre muy bien todo, hacemos una bola que giramos sobre la mesa para que así quede bien prensada. Ahora llevamos nuestra bola de masa a un vaso o a un bol que sea alargado para que así crezca, y lo cubrimos ya sea con una bolsa o con papel film y dejamos reposar por unas 2 horas o hasta fermentar. Y ahora llevamos a fermentar a un lugar que sea templadito. Si estás en invierno como yo, un truquito es colocarlo dentro del horno con la bombilla encendida y el horno apagado. La bombilla creará un ambiente perfecto dentro del horno y así fermentará más rápido tu fermento previo. En un bol vamos a colocar 430 gramos de harina de fuerza, junto con 7 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal que debemos colocar en un lugar lejos de la levadura para que no la mate, 60 gramos de azúcar granulada, que es la normal. La leche que vamos a utilizar para esta masa va a ser ahora leche fría, ya que vamos a trabajar con mantequilla y así será mucho más fácil de manipular. Y vamos a incorporar entre 170 a 190 gramos de leche. Incorpora inicialmente solo 170 y guárdate los 20 gramos extra por si lo llegas a necesitar o no, ya que esto dependerá del tipo de harina. Incorporamos un huevo tamaño M al que debemos batir ligeramente antes de colocar con el resto de los ingredientes. Y con la ayuda del gancho comenzamos a amasar a mínima velocidad. Esto también lo puedes hacer a mano, simplemente haciendo un pequeño volcán con los ingredientes secos y aplicando los líquidos en el medio. Si al amasar no se integran totalmente todos los ingredientes, entonces incorporamos poco a poco el resto de la leche, de a poquito, para así no excedernos. Ahora incorporamos la totalidad del fermento previo, que se encuentra bien fermentado, y lo picamos en pedacitos para que se integre mejor a la masa. Y continuamos amasando. Incorporaremos 80 gramos de mantequilla
picado en cuadritos, y esta mantequilla se encuentra relativamente fría. Es importante ir incorporándola de a poco y así dar tiempo que durante el amasado se vaya integrando mejor a la masa. Si el amasado lo estás realizando a mano, no te asustes si lo ves que está todo muy pegajoso, porque mientras más lo amasas, mejor textura va adquiriendo la masa. Y continuamos amasando hasta lograr que nuestra masa tenga una textura elástica. Vamos a dividirla en dos partes iguales. Te recomiendo utilizar una balanza para que así te queden las dos piezas del mismo tamaño. Y ahora la vamos a doblar hacia adentro como si se tratara de un pañuelo, para estirar muy bien y presionar que quede bien prensadita nuestra masa. Ahora la giramos y cerramos la parte del doblez con un giro sobre la mesa, apretando con las dos manos, y de esta forma quedará bien tensada. Ahora engrasamos muy bien un bol y vamos a colocar dentro la masa, dejándolas ahora reposar tapadas con un trapo o con un papel film. Tapamos y llevamos a fermentar hasta que duplique su volumen. Recuerda que si hace mucho frío lo puedes colocar dentro del horno con la bombilla encendida y el horno apagado. Y si hace por lo contrario mucho calor, debes estar pendiente de que apenas duplique su volumen ya armar tus bollos. En 2 horas y media mi masa ha duplicado su volumen. Engrasa muy bien la superficie de trabajo donde vas a estirar la masa. La aplanamos ligeramente con las manos para sacar un poco el aire. Y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar un rectángulo 28 centímetros por unos 38 centímetros. Ahora vamos a realizar el relleno. Es importante que la mantequilla esté bien blandita. En un bol colocamos 200 gramos de mantequilla de buena calidad, 100 gramos de azúcar moreno y una cucharada de canela en polvo. Ahora mezclamos a máxima velocidad hasta lograr una crema. Esta crema la dividimos en dos para usar como relleno en cada una de las masas. Extiéndela muy bien sobre cada una de las masas que ya hemos extendido y ahora la doblamos en 3, tomándola por el lado más largo, mirando hacia ti. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos & Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Corta 12 tiras de unos 3 centímetros de ancho. Engrasamos un molde de cupcakes o en su lugar una bandeja. Realizamos 2 cortes en cada una de ellas para así poder trenzar y enrollar dejando la unión para la parte inferior. Podrías colocar estos bollitos directamente sobre un tapete de silicona o papel de hornear sobre la bandeja, pero colocándolo en el molde de cupcakes te va a permitir que se mantengan su forma. Repetimos este proceso con la otra masa hasta obtener 24 rollitos de canela. Con esta receta hacemos 24 bollitos. Si te parecen muchos, no te preocupes porque recuerda que los puedes congelar. Para el barniz usamos un huevo tamaño M junto con una cucharada de leche. Mezclamos bien y con la ayuda de un pincel o brocha de silicona barnizamos muy bien cada uno de estos bollitos. Tapamos y ahora dejamos fermentar hasta que duplique su volumen. Cubrimos con papel film y un trapo de cocina y dejamos fermentar. En 1 hora mis bollitos han crecido bastante, así que lo vamos a barnizar nuevamente con la mezcla de huevo y leche. Tradicionalmente se le coloca en este momento, antes de hornear, azúcar perlado, pero como no tengo, le colocaré luego que estén listos azúcar glass. Y una vez estén todos barnizados, llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados por unos 15 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de tu horno.
He usado calor solo abajo y la bandeja lo más abajo posible con el ventilador. Pero si tu horno es de gas y no tiene ventilador, entonces coloca la bandeja justo en la mitad. No te asustes si durante el horneado se empieza a salir el relleno y empieza a tener un poco la bandeja de azúcar y mantequilla, porque es completamente normal. Una vez ya estén horneados, simplemente retiraremos nuestros bollitos de la bandeja y estarán preciosos. Mientras nuestros bollitos se hornean, vamos a realizar un almíbar. En una olla colocamos agua, azúcar y jarabe de agave o miel y cocinamos a fuego medio. Y al hervir, lo dejamos hervir durante unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos, adquirirá un color ámbar claro. Apagamos el fuego y esperamos que nuestros bollitos estén listos. Sabrás que están listos cuando tus bollitos estén ya bien doraditos y brillantes y habrán crecido un montón durante el horneado. Una vez listos nuestros bollitos y con la ayuda de una pinza, retiramos inmediatamente de la bandeja y lo colocamos sobre una rejilla. Ahora le vamos a dar un pequeño glaseado que le va a dar un toque especial a estos bollitos. Aplicamos inmediatamente nuestro almíbar sobre los bollitos, que servirá de glaseado. Es importante darle el baño con este pequeño glaseado estando aún calientes. El almíbar le va a dar un brillo precioso a estos bollitos. Pasados 10 minutos, ya podemos aplicar un baño de azúcar glass con la ayuda de un colador, aunque esto es completamente opcional. El trenzado de estos bollos le da un toque especial, asemejando a los ovillos de lana. He cortado un bollito con mis manos para que aprecies su increíble textura interior, suave y esponjosa, que invita a devorarlos y a disfrutar en cada mordisco. Estos bollos suecos de canela se mantienen perfectos a temperatura ambiente durante 5 días. Eso sí, los deberás colocar dentro de una bolsa de plástico bien amarrados o dentro de una lata bien tapada o un bol de cristal. Aunque también los puedes congelar y estarán perfectos durante 6 meses. Solamente en el momento de disfrutar los sacas de la nevera y le das un golpecito del microondas y estarán como recién horneados, deliciosos y maravillosos para disfrutar. Estos bollitos suecos de canela son ideales para merendar acompañando un café o un té. Y para mí, comerlos calientes es la mejor manera de disfrutarlos, por lo que lo puedes calentar en el microondas. Espero te animes a realizar estos riquísimos bollitos de canela. Y si es así, recuerda etiquetarme en las redes sociales, que estoy como Ponquecitos and Cakes. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!